Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos junto a Alfredo Aguirre. Alfredo Aguirre, veterano de Malvinas, suboficial retirado del Ejército Argentino. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Alfredo, hablar con vos es recorrer la historia argentina, una parte de la historia argentina que queda en el recuerdo, pero con mucho dolor. Estamos hablando de Malvinas. Vos estuviste allí, in situ, cuerpo a cuerpo, si hablamos de la jerga de la guerra. Aquel 1 de abril de 1982 partías a Comodoro Rivadavia, de allí directamente a Malvinas. Antes, vale aclarar que hace 7 años estás viviendo aquí en Victoria, estás radicado en Victoria. Sí. Bueno, primero, hablemos de lo que fue llegar a Malvinas, llegar incluso a la casa del gobernador de Malvinas, como vos me comentabas, y ver a 20 soldados ingleses en el piso con los brazos en la nuca. Bueno, llegar a Malvinas el día 2 de abril, con los primeros vuelos de los Hércules C-130 de la Fuerza Aérea. Cuando desembarcamos todavía se estaba combatiendo en la zona de Puerto Argentino. De ahí marchamos con nuestro equipo de combate y llegamos hasta la casa del gobernador. Una parte del regimiento que llegamos ahí, pudimos ver a los soldados ingleses que fueron tomados prisioneros de guerra por las tropas especiales de la Armada. Digamos, los comandos anfibios de la Armada fueron los que participaron junto con una parte del regimiento en la operación anfibia, y son ellos los que toman la casa del gobernador. Y es ahí también cuando se produce la baja del capitán Giachino. Cuando los soldados de la Armada se retiran, queda la custodia de esos prisioneros de guerra y la casa del gobernador a cargo del regimiento de Infantería 25. Todo lo que estuvimos ahí, pudimos haberlo visto, como te decía hoy, en las fotos esas que vemos en Revista Gente, la de la época, a los soldados ingleses que estaban ahí. Creería que estaban tristes, porque estaban con la cabeza agacha, fumando, hasta que vimos a media tarde, cuando lo sacan al gobernador, Hunt, no me acuerdo el apellido bien, con toda esa ropa de la pompa, lo suben al auto, para mí era té con leche, pero una foto de rojo, un color bordeaux, y lo llevan hacia el aeropuerto, junto con los soldados, y de ahí lo van a repatriar al rumbo a Montevideo. Bien, cuando hablamos de Malvinas, escucharte, bueno, claramente vos estuviste allí, como vos me decías, cuerpo a cuerpo, estuviste en el lugar, estuviste en lo que fueron los combates. El primero de los combates, el 1 de mayo. 1 de mayo. Con ese bombardeo, vos estuviste allí. Bueno, ¿cómo fue aquello? Bueno, el primer bombardeo empezó aproximadamente 4:30 de la mañana, que tembló todo. Ya a partir de las 8:15 sí lo vimos, que pasaban los aviones bastante bajos, bombardearon en el aeropuerto y te temblaba todo. Temblaba todas las piernas. Llega un momento que no podía estar parado, porque ahí nos dimos cuenta que empezó la guerra. Llega la tarde, 2:30, 3 de la tarde, se posesionan al costado del costado derecho nuestro, la fragata. Nosotros decíamos barco en ese momento, porque hasta que supimos que era una fragata, que era un destructor. Se coloca y parece que no le gustó el lugar y se va hacia la zona del faro. Y ahí comienza el bombardeo. Bombardea hasta que llega hasta unos 300 metros donde estamos. Te temblaba todo, me temblaba todas las piernas. Imposible poder aguantar. ¿Por qué? Porque no teníamos tampoco el armamento para poder defendernos. Nosotros teníamos fusiles y los barcos nos bombardeaban a 30 kilómetros de distancia. Hasta que aparecen 2 aviones Mirage de una forma, digamos, de este lado izquierdo, y los bombardean. Bueno, y ahí salimos todos contentos a aplaudir porque se terminó el bombardeo. Y a partir de ese momento comienza el ataque naval durante la noche y el ataque aéreo durante el día. ¿Cómo se vivió el hundimiento del Belgrano? Eso lo vivimos a través de un cabo Primero Sartori, que creo que tiene familiar acá en Entre Ríos, acá en Victoria. Se comentaba de ese tema.
Y después nosotros teníamos una radiocita de la época, esa tipo chiquitita, Carina, así. Sí. Y ahí escuchamos por Radio Colonia o Radio Carden, ahí nos enteramos el tema del hundimiento de Belgrano, que sabíamos que estaba fuera del área de exclusión. Pero fue una orden dada por la primer ministra de Inglaterra, en ese caso era Margaret Thatcher, del hundimiento de Belgrano. Fue una cosa muy triste para todos, porque no estaba dentro de la zona de combate, estaba fuera del área de exclusión. Bien, más allá de esos 20 ingleses que vos cuando llegás a Malvinas, junto a todos tus otros compañeros, vos los ves ahí en el piso, en la casa del gobernador. ¿Estuviste con otros ingleses allí? Porque estuviste claramente en el campo de batalla. Sí, lo mismo los demás días, ¿por qué? Porque cuando llegamos el día 2, después se siguió haciendo los recorridos porque quedaron soldados aislados. Nosotros hoy día que dormíamos en el cementerio, otro día dormíamos en otro lado, hasta que un día quedaron 11 soldados ingleses. ¿Cómo es la cosa? Nosotros estábamos en una altura acá, nosotros quedamos a este lado y decían que al otro día a la mañana los 11 soldados ingleses estaban de acá. Y ahí se lo toma prisionero a los últimos soldados ingleses que estaban. Que se lo toma parte del regimiento de gente de la tropa del 25, es lo que lo toman ingleses a los últimos soldados. Prisioneros, perdón, a los últimos soldados ingleses. Alfredo, ¿cómo fue el mes de junio y bueno, y ya cuando Argentina depone armas? Bueno, el 13 de junio, en hora de la noche, se recibe la orden que tenía que hacer el contraataque. Contraataque quiere decir que iban a ir parte del regimiento a combatir, a reforzar la primera línea de combate. Ahí yo despido a mis compañeros que se fueron, porque nosotros tuvimos que quedar a cubrir el frente, y esa noche salieron todos, fueron a combatir, y ahí en el combate de la madrugada del 13 al 14 se produjeron las últimas bajas también de los soldados de nuestro regimiento del 25, que fueron caídos en combate el día del 13 al 14, que fue la zona del hospital o lo que fue el cuartel de los marines. Bien. Preguntarte qué te dejó a vos todo esto, no sé si llega a completar toda esa vivencia gigante que has tenido, pero seguramente ¿qué nos podés contar de la posguerra y de vos como ex soldado, que estuviste allí verdaderamente en el campo de batalla, que obviamente todo no lo podemos comentar, pero realmente estuviste cara a cara con todo? Bueno, primero nosotros los soldados que nos preparamos para la guerra, recordamos siempre a nuestros héroes. ¿Quiénes son nuestros héroes? Nuestros 12 compañeros que cayeron en combate. El teniente Esteves, sargento García, todo eso. Después está el tema de la posguerra, que viene el tema del postraumático, donde por ignorancia, por tal cosa, se ha cometido algún tipo de errores. ¿Por qué? Porque teníamos problemas de estrés postraumático, pero tampoco, como el Estado argentino no ha combatido en muchos años, no sabía cómo tratar a sus soldados. ¿Y cuál era la solución? Darle el retiro, el caso de los cuadros, y entregárselo el problema a la familia. El sentido de pertenencia es grande en un soldado. Después de esto, ¿se agranda? Sí, totalmente. Nosotros tenemos grupos de soldados donde nos juntamos. Grupos de WhatsApp, tenemos grupos donde nos juntamos todos los años para recordar cada día, porque nos estamos pudiendo, yo tengo 65 años. Y ya lo que nos queda, entonces nos juntamos todos los años para recordar y siempre salen anécdotas y cosas nuevas. Y eso fortalece al soldado. Perfecto, muy bien. Alfredo Aguirre, ex cabo primero, sí, veterano de Malvinas, suboficial retirado del ejército argentino. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por habernos contado y haber compartido tu testimonio. No, gracias a vos y gracias a la Sociedad de Victoria que me recibió y me comparte sus momentos. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, Entre Ríos Noticias.ar y continuamos con Alfredo Aguirre, excombatiente, veterano de Malvinas.
Y específicamente en esta parte, ya Alfredo, para que nos hables específicamente de la posguerra. ¿Cómo te atravesó a vos esa experiencia? Los primeros tiempos uno lo va llevando de una manera, pero con el correr de los años se empieza a sentir. La mente te pasa factura, te sentís mal. Yo, como te decía anteriormente, soy tres cosas que mi mente anuló, que es el frío, el hambre y que haya nevado. Pero sí me acuerdo que bajé 17 kilos. Uh-huh. Y tengo fotos de compañeros de Pedro Soares, un compañero que vive en Tandil, que tenía una Kodak 110 que sacó fotos que está nevado. Y después es el tema del tratamiento psicológico, buscar ayuda. Yo llegué en el año 2002 a llegar a ser fondo, digamos, estar mal. Me fui al Padre Ignacio, me fui a todos los lugares, al Padre José, que era la iglesia carismática. Me decía, a ver, levante la mano, ¿quién es el que vino primera vez? Yo levanté la mano, todos venían, te abrazaban, porque quería estar bien, pero no había forma, no podía salir. Un día me voy a un Fonavi de Donado y Mendoza, ahí en Rosario, y hay un cura. Entonces le digo, padre, necesitaría hablar con usted. Me dice que sí, termina la misa, me lleva a su oficina, y ahí fue la palabra que a mí me cambió, me hizo ver las cosas de otra manera. Entonces, ¿qué me dijo? Mira, todos cargamos una cruz. Hoy tu cruz a vos te está pesando mucho. Lo que tenés que hacer es sacar todo eso que a vos te está pesando para ver un cambio. Y empezó a haber un cambio, porque empecé a olvidar, sacar cosas de encima. Pero no llegó hasta ahí. Llega un momento en esos años que yo aparezco en Paso de los Libres, Corrientes. Yo no me acuerdo. Claro. Aparecí a la madrugada y uno de mis hermanos se enteró, no sé cómo fue, que yo tengo un hermano que vive en Corrientes, que también es oficial del ejército, me fue a buscar a terminar la madrugada y me vio en estado mal. Entonces me agarra, al otro día temprano me lleva al hospital militar Curuzú, Cuatiá, donde me empieza a atender con el psiquiatra y el psicólogo. Y ahí empieza a haber un cambio. Yo viajaba todos los meses desde Rosario hacia Corrientes, después lo conocí a Betty y ella siempre estuvo acompañándome, siempre. Fuera de cámara, fuera de micrófono hablábamos y vos me decías que es una constante de subidas y bajadas. Digo, es más, decías que tenías ganas de volver, ya habías dejado el psicólogo, pero que tenías ganas de volver. Ahora volví. Volví, yo he ido casi 14 años, con psicólogo, con psiquiatra. Yo viajaba de Rosario a Curuzú, Cuatiá. Betty me acompañaba siempre porque me sentía bien. Me hacía bien de estar con mi psicólogo, estar con el psiquiatra, y me dieron mis medicamentos hasta que hoy sigo tomando para bajar un poco esa intensidad de todo. Pero también se altera en estas fechas. Claro. En estas fechas que llegan, digamos, de abril hasta el 14, todo, hay días que vos estás triste, que estás mal, pero a veces no te das cuenta y tu mente te pasa factura de esas cosas. Y hoy, hace una semana, por intermedio de Betty y mi hija, me sacaron un turno con la psicóloga acá en Victoria y volví, porque quiero estar bien. Porque si yo no me encuentro bien, tampoco van a poder estar bien las personas que están conmigo. Ya pasaron 42 años, has tenido subidas y bajadas, estuviste en el campo de batalla, allí estuviste. ¿Qué es lo más perturbador que tiene una guerra? El estar allí. Yo no hablo de mi parte, lo que a mí más me imponía, la impotencia que yo tenía, era no poder defenderme. No poder defenderte vos. Defenderme, ¿por qué? Porque el enemigo volaba con los aviones a 12.000 metros de altura. Bombardeaba a 30 kilómetros de distancia. Yo siempre dije, si tuviera que caer en campo de combate, me gustaría caer combatiendo. Por lo menos dejar a un enemigo fuera de combate. No morir como una rata dentro de un pozo sin poder defenderte. Eso era siempre mi temor. No poder defenderte.
¿Vos sentías que ustedes luchaban con la misma intensidad en cuanto a armas, hablemos? Vos hablás de los ingleses, incluso también así hiciste mención también, que volaban a determinada altura, que bombardeaban. Digo, ¿los argentinos estábamos preparados de la misma, en el No, mismo nivel? en esa parte no. Digamos, porque eso lo dijo una vez General Balsa hablando con Fantino, donde el ejército no tendría que haber participado porque era para una guerra de la Fuerza Aérea y de la Armada. Pero participó activamente el ejército. Pero aparte de eso, digamos, nosotros, en mi caso, que yo era jefe de grupo de tiradores, teníamos fusiles y no podíamos tirar a 12.000 metros de altura, ni a 30 kilómetros de distancia. Sí, donde hubo igualdad fue en los combates cuerpo a cuerpo, digamos, donde las tropas argentinas estaban al alcance del fusil con el inglés. Y ahí sí, el soldado argentino demostró que tiene el valor y el coraje de poder enfrentar al enemigo. Le hizo mucho daño las tropas argentinas a los ingleses. Si nosotros sacamos cuenta de los 650 bajas que hubo, no es que una vida vale más ni una vale menos, pero descontamos los 350 del Belgrano, que 349. Los ingleses reconocen 250 bajas, nosotros 300, 50 la diferencia. No es mucha. Con soldados recién incorporados, contra soldados profesionales. Y yo le decía, nosotros tenemos, nuestro regimiento 25 tiene el honor de tener soldados como el soldado Ledesma, con un soldado con 45 días de instrucción, que le dejó fuera de combate al teniente coronel Jones, que era jefe del